Estimados alumnos, en esta unidad de aprovechamiento de los desechos agroindustriales vamos a abordar el análisis de los desechos según el rubro productivo y el aprovechamiento de los rastrojos agrícolas, con énfasis en la producción de biogás y biofertilizantes. De los procesos agroindustriales se generan residuos. De estos residuos son los que se consideran los desperdicios orgánicos que quedan luego de utilizar cierta materia prima para la elaboración de un producto. En la figura se puede observar el proceso de selección de naranjas que son sometidas a un proceso de extracción del jugo. Como desecho agroindustrial se obtiene la cáscara de la naranja. Sin embargo, estos desechos pueden ser transformados en recursos que son utilizados para la elaboración de subproductos. De esta manera, el desecho agroindustrial, que sería la cáscara de la naranja, puede ser sometida posteriormente al proceso de extracción del aceite esencial de naranja. Las opciones tecnológicas de aprovechamiento de los residuos pueden ir orientadas al consumo humano, pero si se van a destinar a consumo humano, esto debe asegurar que el residuo como tal haya sido obtenido bajo buenas condiciones de manufactura, condiciones de higiene e inocuidad para poder ser utilizados para consumo humano. Como hemos mencionado, en el caso de los residuos de las carnazas, de la industria del cuero, no podrían ser utilizadas definitivamente para consumo humano, luego de que ha habido niveles de manipulación de estos que pueden haber adicionado algunas sustancias que pueden resultar tóxicas incluso para el organismo. No obstante, en esta línea de aprovechamiento de los residuos sí se puede utilizar en el caso de los aceites esenciales de las cáscaras de los productos, porque las cáscaras del caso de los cítricos son sometidas a un proceso de lavado de higienización, y dentro de las plantas debe de haber un enfoque de inocuidad alimentaria para poder asegurar que pueden ser utilizados para consumo humano. En relación al consumo animal, los productos como el caso de las carnazas, sí se podrían utilizar para consumo animal, pero también se tiene que tener cuidado que estos productos estén en buenas condiciones desde el punto de vista microbiológico, en ausencia total de patógenos, porque también en el caso de los animales los patógenos pueden generarles enfermedades que pueden incluso conllevar a la muerte del animal. Entonces en esa parte tiene que ser o haber cierto nivel de responsabilidad en relación a las condiciones que se obtienen las materias primas que van a ser utilizadas para la obtención de productos para consumo animal. Al mismo tiempo, se debe de considerar la composición de este residuo para dosificar los nutrientes, en este caso el contenido de cenizas, de proteínas, el grado de digestibilidad que puede haber de ese producto también va a ser importante. Si vamos a utilizar, por ejemplo, la tusa que se obtiene de la desgrana del maíz. Sabemos que es un producto alto en fibra, sin embargo va a ser pobre en el aporte de otros nutrientes, como en el caso de bases nitrogenadas que el rumiante podría aprovechar para mejorar su carga de nutrientes. Entonces se tiene que mezclar con otros nutrientes para conseguir un balance que le pueda satisfacer en sus demandas nutricionales al animal. En relación al proceso de compostización, es una opción viable. No obstante, esto debe de haber ausencia de materiales indeseables como los plásticos, el metal, el vidrio, piedras, para el proceso de compostización, porque igual, o sea, lo que se transforma en abono orgánico es materia orgánica. Bien, y la otra opción es la producción de biogás. Pero como nosotros tenemos en la producción de biogás, tenemos bacterias metanogénicas que necesitan desarrollarse, entonces debe de haber ausencia de metales pesados, debe de haber ausencia de antibióticos y toxinas, además de haber una relación de carbono-nitrógeno de 30:1. Hay también el contenido de sólidos totales de 8 a 12% en la formulación del líquido que estamos preparando para hacer el biogás. El pH debe de ser próximo al neutro, a 7. Y también se tiene que regular el tamaño de las partículas. Para analizar la factibilidad del uso de un determinado residuo, es necesario considerar el origen, la segregación que existe de este material en el origen,
las características físico-químicas que posee dicho material, o sea, en términos de composición, básicamente como es en caso de proteínas, determinación del nivel de humedad, determinación del nivel de cenizas, del aporte de carbohidratos también, para conseguir visualizar y proponer cuáles son las opciones tecnológicas que se podrían considerar para el procesamiento de dicha materia prima. Igualmente se tiene que considerar la tasa de generación, el volumen acumulado, igualmente la estacionalidad, pues en el caso de muchas frutas y hortalizas no están disponibles durante todo el año y más bien tienen periodos de producción que son picos y periodos en los que están en una producción baja e incluso periodos en los que no hay disponibilidad de esos productos. Lo otro es la localización, está concentrada o está dispersa. Si yo propongo el aprovechamiento del mucílago del cacao, sé que hay regiones en Nicaragua donde hay disponibilidad de ese mucílago del cacao porque están los centros de acopio del cacao que están recibiendo el, el cacao con la pulpa y que de ahí se está obteniendo el mucílago. Sin embargo, sé que en la región de Estelí, región norte de Nicaragua, en algunas partes, en algunas ciudades está concentrada la producción y en otros no hay definitivamente nada. El otro es el uso inmediato o necesidad de pretratamiento, pues que en el caso de algunas materias primas, como a la hora de que se realice el procesamiento ya se exponen a modificaciones de temperatura, modificaciones de humedad, incluso eso implica que haya necesidad de darle algún pretratamiento para evitar que esa materia prima se vaya deteriorando. Es lo que sucede con el mucílago que estamos mencionando. Los mucílagos son ricos en azúcares fermentables. Entonces se requiere detener esos procesos de fermentación realizando un pretratamiento, sugerido un proceso de pasteurización, por ejemplo. Así tenemos que para los residuos agrícolas la opción tecnológica que tenemos es o bien para la producción de alimentos para animales o la realización de la compostización para luego ser utilizados en aplicaciones de productos agrícolas. Los residuos de la producción animal se puede utilizar, en este caso las heces de los animales para la producción de abono. Algunos residuos, como en el caso de las pollinazas, que van con cierto nivel de presencia de urea, de contenidos amoniacales de la orina de las aves, se pueden utilizar para la alimentación de bovinos. Los residuos de la industria alimentaria, por su parte, se utilizan en la elaboración de subproductos. También se pueden utilizar en la elaboración de alimentos para animales. Los residuos que se destinan tanto para la alimentación humana y animal van a implicar que en algunos casos se requiera de la acción de microorganismos. Uno de los ejemplos es la bioconversión de residuos por la acción de hongos. No obstante, se tiene como limitantes los aspectos técnicos y toxicológicos y culturales. En relación a la alimentación animal, los productos pueden ir orientados a una ingestión directa, pero se puede también mejorar a través de tratamientos físicos, químicos y biológicos la digestibilidad, que es lo que sucede con muchos compuestos o productos agrícolas que pueden ser sometidos a un proceso de ensilaje. En el proceso de ensilaje hay una fermentación de los materiales, de los azúcares que pueden estar disponibles. Eso va a facilitar que el material fibroso se vuelva mucho más fácil de digerir por un rumiante. Igual hay una fermentación microbiana de los desechos celulósicos y se puede mezclar con otros alimentos para mejorar los aportes nutricionales. En el caso de los tratamientos o las transformaciones químicas que se pueden utilizar para mejorar las características de los desechos agroindustriales, se incluyen los procesos de hidrólisis ácidas, en los cuales se puede aplicar una hidrólisis ácida para aquellos materiales que son ricos en celulosa y los desdoblamos en monosacáridos o azúcares fermentables, como sucede en el caso de la caña de azúcar. La transformación también puede ser enzimática.
realizando un proceso de hidrólisis enzimática, donde los compuestos celulósicos también se pueden desdoblar en glucosa o en compuestos monosacáridos eh, fermentables, y la transformación microbiológica, que incluye el proceso de fermentación alcohólica, donde ocurre un desdoblamiento de los compuestos celulósicos en glucosa, y estos a su vez son transformados en etanol. Los planes de gestión de residuos orgánicos deben de tener como objetivos fundamentales la reducción del residuo en el origen, la aplicación de tratamientos con el fin de conseguir un nivel de calidad acorde al destino final, y un proceso de planificación y control del destino y uso del producto. De forma natural en los ecosistemas hay un proceso de transformación de los residuos agrícolas, o en el caso de la vegetación natural o arbustiva trepadora, pasa por un proceso de humificación natural que hace una transformación y mineralización del humus y lo transforma en materia orgánica en el suelo. Es lo que debería acontecer de forma natural. Lo que sucede en el caso de los rastrojos agrícolas es que se suelen acumular y sin darle ningún manejo hay un proceso de descontrolada, de la materia orgánica, lo que puede conducir a un calentamiento y aceleración de los procesos de descomposición, además de la generación de olores, y que se conviertan en criaderos de vectores de enfermedades. En el proceso de producción de un abono orgánico, los restos vegetales, que están compuestos por lignina y taninos, además de celulosas y proteínas, estos compuestos se pueden hidrolizar a ácidos polifenólicos, azúcares y aminoácidos. Tanto los azúcares como los aminoácidos se convierten en sustrato para la biomasa bacteriana, que a su vez lo lleva a la transformación en huminas bacterianas. Lo mismo sucede con el caso de los ácidos polifenólicos, que también se pueden convertir en compuestos como ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, que se le conoce, y también como huminas, que son los componentes principales del humus. Una opción tecnológica de aprovechamiento de los residuos, especialmente del excremento de los animales, puede ser la producción de biogás. El biogás como tal es un gas que se genera por medios naturales o en dispositivos específicos, como el mostrado en la figura, donde se muestra un tanque que está cargado con excremento, pudiendo ser excremento bovino o excremento de cerdos, disuelto en agua. Se prepara esto. En el excremento de los animales va en los microorganismos, en este caso las bacterias metanogénicas, que se van a encargar de la transformación del sustrato en metano. Pero también se va a tener como subproducto el líquido que va como sustrato. Este líquido ya transformado va a ser rico entonces en nitrógeno, fósforo y potasio, y se puede utilizar como biofertilizante. Los biodigestores son contenedores que producen biogás y abono natural a partir de materia orgánica, principalmente de excrementos animales y humanos. En el caso del esquema que se presenta en la imagen, un esquema sencillo y económico que recicla residuos orgánicos convirtiéndolo en energía, ideal para comunidades rurales y países en vías de desarrollo. Hay diversos modelos. En el caso de este que se muestra es un biodigestor de domo fijo, como está mostrado en la imagen. En relación a ese modelo, en la parte de abajo hay una cámara que puede estar construida de ladrillos. Esa cámara es la cámara de digestión o reactor, y está ubicado a nivel del subsuelo. En la parte de lateral que se muestra es la descarga, la carga de los compuestos que constituyen la entrada del estiércol al biodigestor. Estos son los que se van a descargar a través de la apertura de una compuerta dentro de el reactor o cámara de digestión. Ahí es donde se va a producir entonces las reacciones anaeróbicas que producen biogás, que es entonces la mezcla de metano y dióxido de carbono que queda depositado en el domo. Y luego entonces sale a través de
esa tubería que aparece en el equipo, que es la salida del biogás a través de una tubería, y esta se regula con una válvula. También hay efluentes que son en el caso de los líquidos que constituyen, que estaban como parte de la disolución de las heces o del estiércol de los animales, que es rico en nitrógeno, fósforo y potasio. Desde el punto de vista medioambiental, en el caso de las ventajas que tiene la transformación, incluyen la utilización de esta energía basada en residuos orgánicos y que contribuye entonces a la deforestación. Los excrementos, por su parte, se aprovechan y se evita la contaminación de agua, los malos olores y la proliferación de insectos. Ya el biofertilizante se puede utilizar para reemplazar los fertilizantes sintéticos, ya que posee nitrógeno, fósforo, potasio y también puede aportar magnesio. Los residuos de las explotaciones agropecuarias también se pueden aprovechar de manera que se disminuye su carga contaminante. El sistema de biodigestión como tal va a constar de lo siguiente. La primera etapa es de un sistema de agitación donde se va a mezclar el estiércol con el agua para dosificar en las proporciones adecuadas de sólidos disueltos. Esto ya preparado se alimenta al biodigestor, que sería nuestro reactor donde se va a dar a cabo la transformación de la materia orgánica en el biogás, que es principalmente metano, y hay una zona de descarga de los efluentes. En el caso de este efluente es un biofertilizante que va a ser entonces rico en nutrientes que puede ser utilizado en jardinería. En el caso del biogás, que es producido como nuestro producto principal, va a ser recolectado para luego ser utilizado en la producción de energía o para alimentación de estufas y generación también de energía en estufas. La composición del biogás básicamente es metano, que puede andar de 55 a 70%. También puede haber presencia de dióxido de carbono en una proporción de 35 a 40%. También hidrógeno en concentraciones menores, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua. Lo que se hace en la industria para aumentar la eficiencia energética del biogás es aumentar la concentración del metano. ¿Cómo se hace? Trabajando con un sistema de retirada de los otros gases, como en el caso del dióxido de carbono, el vapor de agua, para conseguir un biogás con un mayor contenido de metano. Al fin y al cabo, la sustancia que es combustible es el metano, por eso mismo se pretende aumentar la concentración del mismo. Para ampliar nuestros conocimientos sobre el manejo de residuos agrícolas de hortalizas, les sugiero visitar el siguiente enlace de la InfoAgro, donde se amplía un poco de los conceptos de residuos agrícolas, la reincorporación de estos residuos agrícolas en el suelo y otras técnicas de manejo. El link está disponible acá.